Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con mayúscula. Con ustedes el Dr. Mandy. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la úlcera péptica gastroduodenal. La úlcera péptica es la pérdida circunscrita de tejido que se observa como una excavación a causa de la inflamación activa que afecta las capas mucosa, submucosa y muscular que presenta un diámetro de al menos 0.5 centímetros. Los defectos mucosos de menores dimensiones se denominan erosiones. Aquí en esta imagen vamos a ver las capas de la pared gástrica, que aquí tenemos como la úlcera afecta desde la capa mucosa hasta la muscular y la erosión se queda a nivel de la capa mucosa. ¿Cuáles son las características esenciales de la úlcera péptica? Por lo común se localizan entre el tercio inferior del esófago hasta la primera porción del intestino delgado. La úlcera gástrica suele localizarse en la unión cuerpo-antro en la curvatura menor, a este nivel. La úlcera duodenal, el 95% se localiza en la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. La úlcera duodenal es de 4 a 5 veces más frecuente que la úlcera gástrica. ¿Cuál es la etiología de la úlcera péptica? Pues bueno, las causas más frecuentes tenemos la infección por Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y las úlceras por estrés. Tenemos también otras causas como son las neoplásicas. Aquí tenemos el cáncer gástrico y el pancreático. Tenemos también los síndromes de gastritis como pueden ser la eosinofílica y la linfocítica. Tenemos la hipersecreción de ácido como la mastocitosis sistémica, las isquemias como se ve en la oclusión vascular mesentérica, las inflamaciones sistémicas como la enfermedad de Crohn y existen también algunos tipos de úlceras específicos como las úlceras de Cameron, marginal y Dielafoy. En la patogenia tenemos que saber que la úlcera péptica ocurre a consecuencia de un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos que regulan la función de la mucosa gástrica. ¿Cuáles van a ser estos factores defensivos? Pues bueno, aquí tenemos el flujo sanguíneo, la secreción de bicarbonato, la secreción de moco, la síntesis de prostaglandinas, la reparación del epitelio y la barrera mucosa. Dentro de los factores agresivos tenemos el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, el ácido clorhídrico, la pepsina y la bilis. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de las úlceras pépticas? Pues bueno, va a existir el antecedente de consumo de drogas ulcerogénicas, el uso de fármacos, el estrés o algún antecedente familiar. La característica esencial de la úlcera gastroduodenal es su evolución por crisis, las que se caracterizan por periodos de dolor que duran desde 15 días hasta 2 meses, que alternan con etapas de bienestar de duración mayor, meses y hasta años, lo que va a permitir clasificar estos episodios dolorosos como periódicos. La úlcera gástrica es más frecuente entre los 40 a 70 años y la úlcera duodenal entre los 30 y los 50 años. Las crisis dolorosas agudas se van a caracterizar por tener un inicio brusco, muchas veces relacionados con estrés físico o emocional, infecciones o transgresiones en el régimen dietético. Puede durar solo unos minutos o varias horas, a menos que se alivie con la ingestión de alimentos o antiácidos. El dolor se localiza a nivel de epigastrio y aparece en forma de ardor como una sensación dolorosa de hambre, como un calambre o es de tipo quemante. La irradiación va a ser al hipocondrio derecho o al mesogastrio en la úlcera duodenal y al hipocondrio izquierdo por debajo del reborde costal izquierdo en la úlcera gástrica. A veces el dolor puede permanecer fijo en el epigastrio sin tener ningún tipo de irradiación. ¿Cuáles van a ser los ritmos de la úlcera? Pues bueno, la úlcera duodenal clásicamente va a tener un ritmo a 3 tiempos que va a estar caracterizado por la presencia de dolor, luego seguido por la comida y después por un periodo de calma. La úlcera gástrica, el ritmo va a ser a 4 tiempos: la comida, la calma, el dolor y nuevamente la calma. Pero lo más importante que los ritmos es recordar que el dolor ulceroso se alivia con la ingestión de alimentos de antiácidos, evoluciona con periodos de calma absoluta que pueden durar meses y hasta años.
dentro del examen físico, de forma habitual, el estado general del paciente se haya conservado. Puede aparecer palidez gradual o brusca según sea causada por sangrados digestivos ocultos y repetidos o por uno masivo y brusco dado por hematemesis y melena respectivamente. En ocasiones, durante las crisis intensas, el epigastrio y el hemiabdomen superior pueden aparecer contraídos e hiperestésicos. En casos de úlcera duodenal, la hiperestesia se va a localizar en la región interescápulo vertebral. El hallazgo de bazuqueo gástrico, palidez cutáneo mucosa y contractura abdominal hace sospechar complicaciones de esta patología. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos que la úlcera gástrica se suele localizar en la unión del cuerpo antro a nivel de la curvatura menor. El dolor suele agravarse o desencadenarse a la ingesta sin claro alivio con antiácidos y se puede acompañar de náuseas, vómito o anorexia. Por otro lado, tenemos la úlcera duodenal, donde el 95% se va a localizar en la primera porción del duodeno a nivel del bulbo duodenal. El dolor va a ser en epigastrio a las 2 o 3 horas de la ingesta y va a ser de predominio nocturno y se va a calmar con alimentos o antiácidos. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico positivo? El diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica incluye dos aspectos esenciales. 1. La identificación de la lesión ulcerosa y 2. El diagnóstico etiológico de la misma. Dentro del diagnóstico endoscópico, la gastroduodenoscopía tiene gran valor, pues permite en más del 95% de los casos visualizar el nicho ulceroso, su localización, precisar sus características, tamaño, caracteres de los bordes, si son superficiales o profundos, si tienen signos de sangramiento, las particularidades de la mucosa que la rodea. Permite realizar también otros procedimientos como la toma de biopsia, la citología exfoliativa, la toma de muestras para la determinación del Helicobacter pylori. Dentro del diagnóstico radiológico muestra los signos directos e indirectos de la úlcera gastroduodenal. La presencia del nicho ulceroso como una imagen por adición en el rayos X contrastado en vista lateral o una imagen suspendida en la vista frontal, cuyo tamaño varía en dependencia del edema que rodea al nicho ulceroso, situación de la úlcera y presencia o no de inflamación en el tejido que la rodea. En las úlceras duodenales se puede ver el nicho ulceroso, la convergencia de los pliegues o en ocasiones una deformidad del bulbo duodenal en forma de hoja de trébol o pseudo diverticular o simplemente la deformidad del bulbo. En el gastroquimiograma se evidencia hiperacidez con hipersecreción en las úlceras duodenales y prepilóricas, mientras que en las gástricas se caracterizan por presentar normoacidez, hipoacidez e hipersecreción. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori? El test de ureasa se va a realizar del siguiente modo. Con el paciente en ayuna se administra ácido cítrico, lo que mejora la fiabilidad de la prueba al estimular la actividad ureasa del Helicobacter pylori, lo que inhibe la de otras bacterias. Posteriormente se administra urea marcada con carbono 13, que es un isótopo no radioactivo del carbono. Si el estómago está infectado, el Helicobacter pylori degrada la urea en amonio y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono marcado con carbono 13 pasa a la sangre y se elimina a través de la respiración. El incremento del carbono 13 en el aire expirado puede detectarse mediante espectrofotometría, lo que permite el diagnóstico. En caso de que el estómago no esté infectado, la urea no se degrada, es absorbida y eliminada por la orina y no se detecta el carbono 13 en el aire expirado. El método resulta altamente fiable. Se considera la técnica no invasiva de elección tanto para el diagnóstico inicial como para el control tras el tratamiento de la infección. Entonces, también tenemos la detención de antígenos de Helicobacter pylori en heces fecales por métodos inmunológicos. Permite un diagnóstico rápido y fiable de la infección. Los métodos de detención del antígeno fecal mediante ELISA son más eficaces que los métodos inmunocromatográficos rápidos.
Asimismo, los kits que utilizan anticuerpos monoclonales son claramente más fiables que aquellos que emplean anticuerpos policlonales. Puede considerarse una alternativa diagnóstica válida cuando no puede realizarse el test del aliento. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones de la úlcera péptica? Bueno, tenemos primeramente la hemorragia digestiva, que es la complicación más frecuente de la úlcera gastroduodenal. Tenemos también la perforación. La perforación aguda de la úlcera a la cavidad peritoneal libre es una complicación menos frecuente que la hemorragia y afecta aproximadamente al 5% de los pacientes ulcerosos. Tenemos también la penetración, que es la perforación de la úlcera confinada a una estructura vecina. Esta complicación más frecuente en las úlceras de la cara posterior ocurre cuando la perforación se establece lentamente y la úlcera se exterioriza penetrando en un órgano vecino. Los órganos más comúnmente afectados son, en orden decreciente de frecuencia, el páncreas, el epiplón, la vía biliar, el hígado, el mesocolon y el colon. Y como número 4 tenemos la estenosis pilórica. Entonces, el tratamiento de la úlcera péptica gastroduodenal debe estar dirigido a, como número 1, aliviar los síntomas, 2, curar la lesión y 3, evitar las recidivas y complicaciones. Dentro del tratamiento higiénico dietético tenemos que la dieta se deben evitar las comidas muy condimentadas con exceso de calor o muy fría, así como los irritantes de la mucosa gástrica. La alimentación debe ser a base de vegetales frescos, proteína y en menor proporción los carbohidratos. Tenemos también que debemos suprimir el uso del tabaco, café, té y alcohol, que además de ser irritantes de la mucosa, provocan hipersecreción con hipercloridia en el jugo gástrico. Debemos también erradicar los factores que desencadenan la crisis, como situaciones de estrés, ingestión de salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos y evitar la infección por microorganismos como el Helicobacter pylori, e indicar el tratamiento específico si se demuestra su presencia en la enfermedad ulcerosa. Dentro del tratamiento medicamentoso podemos utilizar los antiácidos, que aquí tenemos el hidróxido de aluminio y el silogel. Podemos utilizar también antisecretores, que su duración va a oscilar entre 4 a 8 semanas. Y aquí tenemos los antihistamínicos H2, como son la cimetidina, la ranitidina, famotidina y nisatidina. Podemos utilizar también los inhibidores de la bomba de protones, los cuales también van a tener una duración que va a oscilar de 4 a 8 semanas. Aquí tenemos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y rabeprazol. También tenemos los análogos de las prostaglandinas como el misoprostol. Entonces, el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori podemos utilizar la triple terapia con una duración de 14 días, que aquí vamos a utilizar un inhibidor de la bomba de protones, ya sea omeprazol 20 miligramos cada 12 horas o lansoprazol 60 miligramos cada 12 horas, asociado a amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. El tratamiento de rescate lo podemos realizar con levofloxacino en caso de que no logremos erradicar el Helicobacter pylori con la triple terapia, y este va a tener una duración igual de 14 días, y vamos a utilizar un inhibidor de la bomba de protones que puede ser el omeprazol 20 miligramos cada 12 horas o lansoprazol 60 miligramos cada 12 horas más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y levofloxacino 500 miligramos cada 12 horas o 24 horas.